Queridas amigas y amigos, bienvenidos de nuevo y feliz domingo. Nuevo episodio de la correspondencia de Dentro la Historia. Nuevamente, muchas personas me escribieron. Tuve que seleccionar algunos correos, porque leer todos tomaría al menos 3 horas de video. Y sinceramente, ¿quién vería eso? Un video de 3 horas leyendo sus cartas. Quizás solo quien las mandó lo vea. Tengan paciencia, ya lo saben. A veces descarto algunos correos solo porque tal vez ya han preguntado algo que ya se subió en línea, o me han hecho preguntas a las que ya había respondido antes. No puedo estar repitiendo siempre las mismas cosas, así que traté de seleccionar algunas cosas. Antes que nada, tengo que disculparme con los pocos que, lamentablemente, me habían escrito por el encuentro en Bolonia. Tuve que posponerlo para otra fecha, porque simplemente solo 2 personas me respondieron. Solo 2 de ustedes dijeron que podían asistir. Me cuesta un poco organizar un encuentro público, porque significa reservar una sala, los costos y todo lo demás. Más adelante intentaremos volver a proponerlo. En Bolonia, solo está confirmada la cena en Turín para pasado mañana en la noche. Los seguidores que me han escrito recibirán noticias pronto. Las investigaciones, indicaciones sobre dónde tendremos la cena. Aproximadamente a las 8 de pasado mañana martes. Lo sé, es el último día de carnaval, pero es el único momento. Es la única fecha en la que tengo una noche libre. Así que, tengan paciencia. A veces debo conciliar mi agenda llena de compromisos con otras necesidades. Pero volvamos a su correspondencia. Entonces, me escribió Gianandrea Ferrari y me dice: Buenos días, Federico. Leí un artículo sobre el Lange Georg. Este cañón naval austrohúngaro iba a instalarse en un acorazado, pero tras cancelarse su construcción, el cañón ya fabricado se montó en un afuste ferroviario. Ese cañón bombardeó Asiago en 1916, desde cerca de Calceránica al Albo, en Trento. El artículo mencionaba que se reemplazó el armamento. Ya no se usaron granadas marinas perforantes. Esta artillería era tan potente que cada 100 disparos el cañón debía volver a la fábrica Škoda para restaurarse. Lo que no he logrado entender es si este desgaste era provocado por el cambio de munición o si era propio de ese tipo de arma. En resumen, los acorazados de esa época debían cambiar cañones cada 100 disparos. Si fuera así, me parecería un arma poco eficiente. Gracias, sigan así. Entonces, queridos Gianandrea, el arma a la que te refieres es el cañón de 350 milímetros, producido por Škoda alrededor de 1914. El nombre en clave era Škoda 35 centímetros K14. Un arma bastante potente, hay que decirlo para la época. Además, fue seleccionada como arma después de muchas y muchas investigaciones, porque inicialmente los austrohúngaros también habían considerado otras piezas de artillería, como las alemanas, para intentar, por ejemplo, simplemente estandarizar la munición, pero encontraron extremadamente conveniente el calibre 350 por varias razones. Sobre el arma que mencionas, fue fabricada para los acorazados clase Herzog Monarch. Herzog en alemán significa sustitución. La Marina austrohúngara ya contaba con barcos clase Monarch según la ley naval imperial. Eran viejos acorazados costeros pre-dreadnought, de calibres múltiples, que debían retirarse. Para sustituirlas, se pensó en construir 4 acorazados monocalibre del tipo Super Dreadnought, por lo tanto, con artillería de calibre superior al clásico de 305 milímetros. Y el diseño de estos barcos habría recordado a lo que sería la reconstrucción de las clases italianas Doria y Conte di Cavour. Entonces, 2 torretas triples y sobre ellas, a popa y proa, 2 torretas dobles superpuestas. Al final, el asunto de estos acorazados, como se sabe, terminó guardado en un cajón. Simplemente, durante la Primera Guerra Mundial, la industria bélica austrohúngara e italiana, como la clase Caracciolo, enfocó sus esfuerzos en otros ámbitos por la mano de obra y materias primas. Los cañones fabricados se usaron como artillería terrestre, como el cañón ferroviario que mencionas, y cerca de mi casa en Gorgo al Monticano, también como cañón terrestre. El problema de estas armas, o mejor dicho, los problemas eran esencialmente 2. El primero era el retroceso, porque eran armas muy potentes,
pensadas para ser montadas en torres de artillería, con sistemas para manejar el retroceso como amortiguadores. Por ejemplo, el cañón de Gorgo Almonticano. Se sabe que disparó apenas 2 tiros. Después del segundo disparo, destruyó literalmente el afuste terrestre sobre el que estaba montado, y la misma arma sufrió daños. El caso que mencionaste, o sea, el reemplazo en frío, no es del arma completa. No se reemplazaba todo el cañón, se reemplazaba el ánima del cañón, el ánima estriada, el interior. Porque el desgaste, causado no tanto por la munición en sí, sino por la fuerte tensión debida al disparo, provocaba deformaciones dentro del ánima estriada del arma. Así que, cada cierta cantidad de disparos, el Škoda requería mantenimiento cada 120 disparos. Otras armas, como creo que las de Armstrong, Vickers o Ansaldo, requerían un reemplazo cada 150-180 disparos. Había que encargarse de eso, así que llevaban el arma al taller naval, en frío. Se desmontaba el ánima y se reemplazaba por una nueva. Nada raro, ¿eh? De todos modos, el cañón no se rompía tras 100 disparos, ni era necesario reemplazarlo completamente fundiendo el viejo. Claro, te lo garantizo. Además, gracias por permitirme hablar de los pequeños secretos de las artillerías, un tema poco tratado. Pasemos a otro de nuestros amigos, Remigio Zanuso, que nos escribe muy seguido y me escribe algo muy interesante. ¿Por qué Francia fue considerada ganadora de la Segunda Guerra Mundial junto a Reino Unido, Unión Soviética y Estados Unidos? Pregunto esto porque, a diferencia del Reino Unido, la Unión Soviética y Estados Unidos, que fueron clave para terminar la guerra. Francia fue conquistada y bajo el régimen de Vichy se alió con los nazis. Simplemente parece que Francia hizo relativamente poco para ganar la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, es recordada como uno de los 4 vencedores de Europa. Controló parte de Alemania Occidental tras la guerra y participó en los juicios de Nuremberg. Otros estados, como Polonia y Noruega, lucharon duramente contra Alemania y perdieron, y aún así no recibieron el mismo estatus después de la guerra. Entonces, ¿me estoy perdiendo de algo? Los franceses estuvieron decididos en la caída de la Alemania nazi y yo no lo sabía. Gracias por escribirme de nuevo. Remedio, siempre eres muy amable. La cuestión que planteas es política. Francia firma el armisticio en Compiègne. En 1940 así surge. Lo abordamos en un video específico. El Estado francés, Francia, Vichy, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está Charles de Gaulle, que, con su proclama en la radio, en la BBC con su activismo para recuperar tropas, a través de una misión suya dentro de Gabón y Camerún, cuando estos territorios eran parte del imperio colonial francés, con el reconocimiento primero del gobierno británico y luego del estadounidense. Y finalmente, su habilidad tras el desembarco en Casablanca para lograr reconocimiento político total, como el nuevo jefe político y militar de Francia, y con la posibilidad de volver a reclutar parte del ejército de Vichy en las fuerzas francesas libres. Así, todo esto permitió a Francia, no la de Vichy, la Francia libre, la de Gaulle, acreditarse como potencia vencedora. ¿Por qué no Noruega? ¿Por qué no Polonia u otros estados? Noruega sufrió una ocupación muy dura y pese a la destacada resistencia, no tuvo un papel activo en la liberación de su país ni de otros. Como sucedió, por ejemplo, con las fuerzas francesas libres, que lucharon no solo en Francia, lucharon en el norte de África, lucharon en Italia y obviamente luego en Bélgica, Países Bajos, Alemania. Polonia tenía un problema, el hecho de que también estaba dividida básicamente en 2 gobiernos opuestos, ambos en el exilio. Controlaban un ejército partisano, la Mia Krajowa, el Armia Ludowa. Y al final de la guerra, Polonia se convirtió poco a poco, y luego definitivamente, hasta la caída del telón de acero, en un régimen títere soviético. No era posible llevarlo claramente a la mesa de los vencedores. Y además, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con asiento permanente y derecho de veto. Un gobierno tal vez no reconocido como el que dirigía el Armia Krajowa, y sin embargo, un gobierno títere como el que dirigía el Armia Ludowa. Y esa es la razón. Francia le debe todo, básicamente a de Gaulle. Él fue el artífice de un cambio epocal, logrando que Francia fuera vista como una potencia vencedora.
Sabemos que sin la ayuda británica y luego la estadounidense, incluso material, no habría sido posible. Consideren los uniformes y armamentos, la mayoría de origen estadounidense. La Francia libre ni habría sido reconocida como fuerza combatiente. Imaginen, eso es todo. Estos factores permitieron que Francia se acreditara de forma positiva y luego fuera considerada una potencia vencedora. Una potencia merecedora de un asiento permanente en la ONU con derecho de veto. Después, también realizó investigaciones hasta conseguir un arsenal nuclear, uno de los pocos reconocidos internacionalmente. Todo esto forma parte de un camino que nació de aquel discurso de Gaulle en la BBC y luego se desarrolló con el tiempo. Como si quisieras encontrar un momento. El eje de la historia es la marcha de Gaulle por los Campos Elíseos. Tras la liberación de París en agosto de 1944, De Gaulle es aclamado como el hombre fuerte de Francia, y los mismos aliados se ven obligados a reconocerle un papel activo, incluso en lo que respecta a la política. Tras lo que hice en Casablanca y Argel negociando con los franceses de Vichy, espero haber respondido puntualmente. Luego me llegó un correo un poco diferente de lo habitual, firmado por Chris. Tiene su propio correo, pero obviamente no lo puedo divulgar. Y me escribe: Hola Federico, un tema que me intriga desde hace años surgió. Los hábitos televisivos de los italianos, ahora que ya no vivo en Italia. De mis recuerdos con los boomers. Quizá yo también lo soy un poco. Pero sigo sin rendirme. Escribí un ensayo abajo. Haz lo que quieras con él. Hace tiempo propuse un reportaje sobre el acorazado Potemkin. Gracias a mí. Chicos, el video sobre el Potemkin lo encuentran en el canal. El estudio que hizo Chris, debo decir, es muy interesante. Porque, dice el noticiero, ante todo es un ritual informar sin informar, explicar sin explicar, enlazarse sin enlazarse. Efectivamente, es cierto, el noticiero es como un mueble de IKEA, en el sentido de que es algo que queda bien en cualquier lugar, que encuentra su sitio fácilmente. No necesita de grandes adornos. Es un hábito recurrente. Como ir a IKEA a comprar muebles, encendemos la televisión y buscamos un noticiero. Luego también el tono mismo, no solo vocal, sino la impronta del periodista en el enlace. Ruggero Orlando en Nueva York es el ejemplo que da Chris. O también el enlace externo, cuando la información misma, entre comillas, toma aire, en el sentido de que el periodista se conecta en pleno acontecimiento, o fuera del estudio de televisión, confirmando, con su presencia en el lugar, que efectivamente lo que les está contando tiene un fondo de factibilidad, de verdad, de algo que sucedió. Luego la propaganda, Chris la llama la Minzo Parade, habla de la época en que Augusto Minzolini dirigía el TG1, el noticiero principal de Rai 1, cuando también se habla un poco de coreografía. Luego el periodo post-berlusconiano en el que cayó el caballero. El noticiero casi no cambia, solo varía un poco la postura del conductor. Hay menos entusiasmo y fervor, pero la estructura sigue igual. Luego la comparación, que quizás es la parte que más me gusta, entre el TG1, el noticiero principal, y la BBC, el TG1 escribe Chris, y esto es algo que deben tener en cuenta. Abre con las reacciones, porque los hechos por sí solos son tímidos, así que es mucho mejor emocionar, provocar algo en el oyente, en vez de contar la realidad desnuda. La BBC, en cambio, inicia explicando lo que ocurre, porque supone que el espectador tiene sentido crítico y no necesita que le estimulen las emociones, sino que puede pensar. Entonces, la BBC explica, y luego discute. Los noticieros italianos discuten para evitar explicar, y esto también podría explicar, perdón por el juego de palabras. En los últimos 25 años han proliferado los programas de debate, ahora presentes en todas partes y en horario estelar de la televisión nacional. Generalista, a veces con charlas muy vacías. Debo decir que este correo de Chris es algo que me hace reflexionar. Tal vez algún día haga un video precisamente sobre el periodismo televisivo, pero quiero leerles la conclusión que escribió Chris. Infórmate, pero no en exceso. El noticiero italiano no te dice qué pensar,
sino que muestra que no necesitas entender. Mientras las decisiones reales se toman fuera, nosotros solo sabemos del tejido con los pies. Es una exageración. Casi nada sobre lo importante. Un servicio público ejemplar, educado pero inútil. Entonces, Chris, tengo que decir algo. Ya sabes, soy periodista, así que de alguna manera soy parte interesada. También he hecho noticieros en el pasado. Estamos hablando de una época que se remonta a hace 7 años. Hace 6 años, al terminar la primera fase de la pandemia, seguía encerrado en casa. Todavía lo recuerdo. Desde marzo hasta el 1 de julio de 2020, había transformado una habitación de mi casa en un estudio de televisión y producía noticieros. A más no poder. El noticiero se tiene que hacer para informar. Hay que comunicar algo. Hay que comunicar la intención de un político. Hay que comunicar un hecho de actualidad. Hay que comunicar, tal vez, en el mejor de los casos, algo positivo. Como puede ser un descubrimiento científico, un descubrimiento médico, un resultado deportivo. Pero hay que comunicar un hecho. O simplemente una declaración. Tienes razón al decir que muchos noticieros italianos suelen priorizar el espectáculo y la charla sobre el contenido. Prefieren el empaque a la sustancia para no asustar al espectador, para orientarlo mejor en sus elecciones, para evitar que pueda pensar. No lo sé. En mi caso, hacía un noticiero local en línea, así que no puedo compararme con los grandes noticieros nacionales. Siempre trataba de llevar noticias y nada más, claro. Luego también me tocaba hacer entrevistas, pero las entrevistas son una cosa, los hechos son otra cosa. Aún más diferente, son las opiniones o el intento de orientar la información en función de un pensamiento o una opinión. Esa última cosa, nunca la he hecho, y no me gusta hacerlo. Si acaso, aquí aprovecho este espacio para hacer entender cómo, a través del estudio de la historia, a veces también el análisis de la contemporaneidad, se puede desarrollar un pensamiento. Está claro que el pensamiento es el fin último. El conocimiento no se aprende solo por saberlo, simplemente para recitar, de memoria, las fechas y los hechos, el famoso poema. Se debe entender. Tiene poco sentido hacer el ejercicio de memoria si no se entiende lo que se está diciendo. Está claro que el noticiero, desde los años 50, se ha vuelto casi imprescindible para muchos italianos. Es un ritual, decían. Pero también es un momento para tratar de comprender lo que se tiene enfrente. Al principio solo existía el noticiero de RAI. Luego surgieron 2 canales y 2 noticieros, hasta que poco a poco proliferaron. Hoy tenemos tantos noticieros nacionales, no estoy hablando de los locales, que se puede elegir la línea editorial. Hay noticieros progubernamentales, lo sabemos. Hay noticieros críticos hacia la mayoría del gobierno. Hay noticieros que intentan, no siempre lográndolo, ser equidistantes, de dar las noticias de manera bastante objetiva, para no ser etiquetados como partidistas de uno u otro o de cualquier otro. Incluso existe un noticiero pop, no tengo que decirles cuál, que siempre ha tenido una línea editorial particular que prefiere informar las noticias de cierta forma, simplemente para atraer a los jóvenes, o para estimular algún apetito particular. Está bien, son líneas editoriales. Debo decir que un servicio como la BBC inglesa, en Italia, no se ve desde hace mucho tiempo. Y estamos hablando de la prehistoria televisiva, cuando el pobre Enzo Biaggi dirigía el noticiero de la RAI, el noticiero del que Enzo Biaggi se fue, dando un portazo. Cuando intentaron imponerle contrataciones por afiliación partidista, la vieja repartición de cargos. Enzo Biaggi era un periodista serio. Buscaba informar y no favorecer al político poderoso de turno. Hoy es difícil hacer ese tipo de periodismo, no porque no se pueda o no haya voluntad, sino porque cada vez el periodista tiene que enfrentarse con un editor que es el dueño de la cadena televisiva o el accionista mayoritario. Al final él dicta la línea, te guste o no. Y me doy cuenta de que, con los años, eso nunca cambia. Solo se vuelve más evidente, especialmente cuando, tal vez, alguna cadena de televisión cambia de accionista principal. También hay cambios en el noticiero, no solo en la dirección al cambiar al director responsable, sino principalmente en la línea editorial. Quisiera ver noticieros sobrios y bien hechos, donde los hechos sean lo principal
y no haya charla vacía. Me gustaría ver una televisión en la que los talk shows desaparezcan definitivamente, porque hay que enfocarse en la realidad, en lo que se debe hacer, no en las peleas, entre aquel o el otro político, con la presencia, quizá, de algún periodista que sonríe al ver el mar en el que se sumergirá. Un mar de polémicas y discusiones vacías. Haría falta más concreción. También haría falta. Observo que en nuestro país existe libertad para preguntar y obligación del político de responder. Esto lo hemos perdido con el tiempo y lamentablemente ya es una costumbre. Ojalá podamos volver algún día. De todos modos, gracias Chris por haber estimulado, a través de tu mensaje, de tu correo, una reflexión profunda sobre algo que forma parte de nuestra historia, así como de nuestra vida cotidiana, la televisión, y en específico, la información a través de la televisión. Por hoy me detengo aquí. Les deseo de nuevo un buen domingo. Les recuerdo que para escribir al buzón de Dentro la Historia, deben enviar un correo a fbetuzzi@dentrolastoria.net, especificando en el asunto del correo la correspondencia de Leles, simplemente porque así me resulta más fácil seleccionar y filtrar los correos que llegan. Los espero en los próximos videos. ¿Quién me escribió para la cena en Turín? Nos vemos en un par de días, el martes 17, aproximadamente, a las 20:00 horas. Les mandaré la dirección y hora exacta a quienes me escribieron. Nos vemos pronto con nuevos contenidos en Dentro de la Historia.